After Club. After Club.
Bueno, vamos a estar arrancando con el último panel del día de hoy, la última actividad del día de hoy, el panel sobre energías renovables. Así que invitamos a los panelistas y al moderador Santiago Spaltro, redactor del diario Clarín. Bueno, muchas gracias a todos, gracias al Wilson Center por la invitación. Tengo el honor de presentar este panel con tres referentes destacados del sector privado. Vamos a hablar de las oportunidades en América Latina para las energías renovables. Estoy con Santiago Sájarov, que es COO de YPF Luz, con Janine Acevedo, que es asesora general de Atlas Renewable Energy, y con Bernardo Andrius, que es CEO de Geneia. Me gustaría hacer una pequeña rueda de presentación que nos cuenten sobre los proyectos actuales de sus empresas y el desarrollo. Bueno, buenos días, Santiago. Gracias a Wilson Center por invitarnos a este evento. Es un placer compartir estos espacios con colegas. ¿Qué estamos haciendo en YPF Luz? YPF Luz es una compañía que cumplió 11 años en agosto de este año. Empezamos con 830 megavatios y hoy estamos en los 3.300. Y hoy en este momento tenemos más o menos, y digo más o menos porque ahora voy a explicar por qué, pero hoy hay 360 megavatios en construcción, en diferentes etapas de construcción, con un proyecto solar en la provincia de Mendoza y 2 proyectos eólicos. Uno en la ciudad de Olavarría, en Buenos Aires, y otro en General de Valle, en el sur de la provincia de Córdoba. Y decía más o menos porque el Parque General de Valle ya tiene una parte de la obra en operación comercial y la otra que está terminando en el próximo mes de noviembre. El proyecto eólico que estamos haciendo en la ciudad de Olavarría, de hecho, y creo que esto es un concepto interesante, para responder y adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, en este caso, el cliente principal es Cementos Avellaneda, estamos construyendo el parque eólico dentro de los terrenos de la planta de la cementera, con lo cual es una forma de sinergizar y de poder dar soluciones, en este caso, sin el uso de la red de transporte para los clientes que, como vamos a hablar en unos momentos, el tema de la red de transporte, como ya se mencionó, es un desafío grande, ¿no?, para el país. Y finalmente el proyecto solar en la provincia de Mendoza, hoy en esta primera etapa que está en construcción, en los inicios de la construcción, por supuesto, de 200 megavatios y trabajando para poder ampliarlo a incrementar su capacidad en poco más del 50%. Y de hecho este sería un proyecto que configura para las condiciones que hablábamos antes y que mencionó la secretaria Belhansky del RIGI. Así que muy contentos con eso, trabajando duro y tratando de concretar estos proyectos. Sí, bueno, primero que nada, gracias al Wilson Center por la invitación, súper contenta de estar acá. Atlas Renewable Energy es una empresa, tenemos nuestro headquarters en Estados Unidos, pero realmente somos una empresa primeramente latinoamericana. Tenemos operaciones y desarrollos en México, Brasil, Chile, Uruguay. Estamos con un proyecto en construcción en Colombia también. Nuestro asset base, y disculpen los anglicismos, incluso no pensaba que iba a participar en un panel en español, así que voy traduciendo sobre la marcha. Nuestro asset base es más o menos de unos 8 y pico de gigavatios y nuestras plantas operativas tienen más o menos unos 3.6 gigavatios. En términos de nuestros proyectos, yo creo que los highlights son que tenemos un proyecto en este momento de un proyecto de almacenamiento de baterías en Chile,
muy interesante, es un standalone, ya financiado con un contrato muy interesante con EMOAC, que es una empresa de Ecopec. Tenemos unos clientes muy interesantes también con los cuales hemos firmado contratos muy interesantes en Chile de índole similar. Y en Brasil diría que tenemos nuestro proyecto más grande. Estamos energizando una planta fotovoltaica de 900 megavatios que esperamos que ya va a estar completamente energizada muy prontamente en las próximas semanas. En términos de nuestra estrategia, somos muy enfocados en clientes y realmente lo que buscamos es acompañar a nuestros clientes en su transición energética con proyectos de calidad, proyectos bien hechos, prestando mucha atención a pues, compromisos ambientales y sociales. Para nosotros esos son componentes muy importantes del proyecto. Y bueno, puedo hablar muchísimo más de todo esto, pero le cedo la palabra a mi amigo Bernardo. Muchas gracias y gracias a todos por la presencia y la invitación al Wilson Center. Yo represento a Geneia, que es la líder en renovables y la empresa pionera principalmente en energía eólica y ahora también en solar. Nosotros aspiramos al año que viene a estar operando más o menos 1.400 megavatios en Argentina de energía renovable. Hoy tenemos prácticamente 300 megavatios en construcción, solares en Mendoza. Terminamos hace muy poco tiempo uno de nuestros parques eólicos más grandes en Tandil, de 162 megas, que ya está operando. Y tenemos planes considerando las condiciones del mercado y la posibilidad de financiar eficientemente nuestros proyectos, de duplicar nuestra presencia en Cuyo muy pronto. Entonces, básicamente estamos mirando todos los componentes que vamos a discutir acá para que nuestros accionistas puedan tomar las decisiones apropiadas de crecimiento en las próximas semanas, diría. Hecha la presentación, me gustaría profundizar ahora un poco sobre las condiciones regulatorias que permitieron el desarrollo de sus empresas y también qué es lo que hace falta para explotar todo el potencial. Janine, ¿nos podrías dar una mirada regional, por favor? Janine, ¿nos podrías dar una mirada regional sobre lo regulatorio para después seguir con Bernardo y Santiago respecto a lo local? Sí. Bueno, nuevamente enfocado en las jurisdicciones en donde tenemos nosotros nuestros proyectos, yo diría que, y primeramente, todos los países tienen sus retos. En ningún país es perfectamente fácil. Diría yo que muchos conocen que pues, la industria energética y los renovables en particular en México han tenido muchísimas complejidades con la administración pasada y cambios a la ley que se trataron de hacer, ¿no? Y en este momento México está pasando por una reforma judicial que pues también es un punto de atención muy importante para inversionistas extranjeros como nosotros. Pero hay muchísimas oportunidades también, muchísimas oportunidades. Yo diría que Brasil también es un mercado muy interesante en donde sí se llegó a una cierta liberación del mercado que permite muchas iniciativas entre privados. Y eso pues obviamente permite un cierto nivel de dinamismo en las contrataciones. Yo diría que el marco regulatorio pues le presta mucha atención a hacer las cosas bien hechas, ¿no? También tiene sus retos, al igual que México, lo que es la transmisión, o sea, toda la infraestructura puede ser una complejidad. Tenemos muchos temas de curtailment que igual podemos profundizar muchísimo. Y yo diría que quizás el otro mercado que pues ya he escuchado un poquito en la conversación acá hablar sobre Chile, que es un referente. Pues Chile también ha tenido unas complejidades, particularmente en los contratos con las distribuidoras. Los que siguen Chile saben que pues, han habido pues, congelamientos de tarifas, etc. Y lo digo de manera muy general. Yo creo que un punto importante es que pues, se requiere mucha creatividad
para estar navegando la complejidad, asegurándose que los proyectos, nuevamente, no es cosa de que estén a flote, pero es que nosotros servimos a nuestros clientes. Entonces, siempre tiene que haber un componente muy fuerte de ese acompañamiento de un buen proyecto, se le presenta al cliente y es un partnership con el cliente. Entonces, toda esta complejidad regulatoria la manejamos porque está en nuestro DNA, ¿no? Así que un poco a manera muy arriba, ¿no? Bernardo, bueno, acá tenés el caso local, lo que fue las licitaciones a renovar y ahora el mercado privado, el MATER. Contanos un poco cómo ayudó este desarrollo del mercado y bueno, qué es lo que está haciendo falta. Lo que tenemos que pensar es, si vemos los últimos 10 años de energía renovable en Argentina, lo que vamos a encontrar es, primero, un diagnóstico de la situación. En el caso del inicio de esta década que mencionaba, una situación dramática con distribuidoras con falta de tarifa, que no son sujetos de crédito, una industria que se desarrollaba a pasos agigantados en el resto del mundo y en Argentina desafiaba todas las leyes de lo que se llaman bankability, usando anglicismos, ¿no? De la bancabilidad de esos proyectos, de cómo hacerlos financiables. Y lo que encontrás como una experiencia bastante práctica es cómo se definen los marcos regulatorios para ser viable, pero al mismo tiempo cómo se define la transición para que esos marcos regulatorios, que pueden ser creíbles, le permitan al privado invertir en el sentido de la certeza. Y en eso tenés los ejemplos de renovar que mencionabas, tenés los ejemplos de un mercado más pequeño como el MATER, pero en definitiva, si buscás factores comunes, lo que aprendimos es que tenés que tener una certeza regulatoria. Hoy mismo tenemos incertidumbre, con una expectativa muy positiva, si querés, pero incertidumbre sigue siendo incertidumbre. Y lo que hace falta entonces es una transición. ¿Cómo vas a modelar desde el punto A al punto B? Que es una discusión regulatoria. Pero cómo transitas esa transición hace a que vos, en sistemas como el de Argentina, te quedes o no te quedes sin energía. En el sentido de que, por ejemplo, la industria renovable estos últimos años ha sido uno de los principales motores de crecimiento de la nueva capacidad eficiente, ¿no? Entonces, marco regulatorio sostenido, que le permite a las renovables operar en un sistema complejo como Argentina, que tiene estabilidad fiscal, que define claramente objetivos de penetración de la matriz, y después la lógica de la transición. ¿Podemos creer en un mercado que va a existir? Definitivamente. ¿Cómo transitamos? Bueno, hay PPAs de largo plazo. No es una casualidad que el mayor ritmo de crecimiento en Argentina en renovables se dio cuando había contratos de largo plazo. Vos decías contratos renovar. ¿Y esos contratos de largo plazo eran creíbles? Sí, porque muchas instituciones participaron para hacerlos bancables. Bancos de desarrollo basados en Washington, bancos de desarrollo europeos, apoyaron ese proceso en el sentido de que había claridad regulatoria, pero al mismo tiempo había garantías. Hoy el MATER fue otro ejemplo de un círculo virtuoso, pero en una menor escala. Algunos jugadores del mercado entienden que el MATER tiene poca capacidad de crecimiento, por lo cual la discusión es cómo podés ampliar el mercado industrial para que accedan más clientes al mercado y cómo los podés incorporar a un esquema donde vos puedas construir y puedas financiar esa construcción donde necesitas contratos a largo plazo. Entonces me parece que ese es el principal punto que define si podemos seguir creciendo, y en el límite, que ya es un límite físico, está la transmisión. Argentina presenta una situación de cuello de botella cuya principal limitación no solo es física, sino que una de las grandes deudas del cambio de la ley de energía de los años 90 fue que no fue eficaz en conseguir la ampliación del sistema de transmisión. Nunca lo hizo, no lo hizo ahora, aun cuando Argentina está restringido en términos de la capacidad fiscal de asignar recursos a monopolios naturales como la transmisión eléctrica, no hay inversión. Entonces me parece que por esos puntos pasa la suerte de las renovables los próximos años. Santiago. Muy bien.
Coincido y me gustaría sumar, para nosotros el mercado Mater ha sido un mercado que nos mostró un interés de los clientes industriales. Tenemos casos como Toyota, Coca-Cola, YPF, Exar, etcétera. Hoy más de 50 clientes que nos mostraron un interés por ser abastecidos con energías renovables por porcentajes que en muchos casos fueron mucho más allá de los límites que pone la ley. Para nosotros eso fue un motor de crecimiento de proyectos y hoy este mismo esquema es el que nos permite estar trabajando, y estamos trabajando mucho en un proyecto que tiene que ver con el desarrollo de la demanda minera del NOA. Hoy tenemos un proyecto que incluye, se habló muy claramente de un problema de infraestructura por falta de transporte, lo cual coincido plenamente. Entonces, en nuestro proyecto, para dar una solución a esa potencial demanda minera, incluimos el desarrollo de una línea de alta tensión de casi 300 kilómetros. Entonces, podemos ser, gracias al recurso que tenemos, gracias a las posibilidades que tenemos de desarrollo de proyectos, en este caso solar en el norte, podemos ser competitivos y ofrecer precios de energía razonables, incluso con el desarrollo de esa infraestructura que falta, que es el transporte eléctrico. Entonces, para nosotros hay una capacidad de crecimiento que, por supuesto, implica en algunos casos soluciones diferentes a las que se hicieron en el pasado. Por supuesto, nosotros también, nuestro primer proyecto renovable desarrollado fue en la provincia de Chubut, en Manantiales Ver, un parque que, como hoy mencionó la secretaria Belhansky, tenemos meses con factores de capacidad del 74%. En términos mundiales, no hemos sido capaces de encontrar un parque eólico onshore con factores de capacidad mayores a Manantiales Ver. La capacidad de transporte de la Patagonia a Buenos Aires hoy está en su límite, con lo cual eso nos hizo empezar a desarrollar proyectos en otras áreas del país, que son proyectos que igual son convenientes y son capaces de ofrecer soluciones a nuestros clientes, ¿no? Entonces, estoy convencido que, por supuesto, estando de acuerdo, pero estoy convencido que lo podemos seguir haciendo. Respecto a la infraestructura de transporte, digamos, más allá del caso minero, hoy, como dije, estamos desarrollando prácticamente 400 megavatios de proyectos renovables que todavía tienen lugares en la red de transporte, utilizando, por supuesto, los lugares en donde todavía hay capacidad disponible. El crecimiento a futuro, la proyección a futuro, nos va a requerir ampliación del sistema y en eso coincido 100%. A propósito de, Bernardo, lo que decías, la incertidumbre respecto al marco regulatorio que se viene. El gobierno está trabajando en una reforma del mercado eléctrico para que todos sean contratos a largo plazo y entre privados, correr un poco al administrador estatal que es Camesa. ¿Qué es lo que haría falta tener claro esas garantías ahí y en cuánto tiempo te imaginas que van a poder firmar contratos con distribuidoras? Bueno, acá me parece que lo que es clave es, si no es solo importante el marco regulatorio a donde queremos llegar, y no uso la palabra ideología, sino dogmáticamente como idea, me parece que la clave es cómo transicionas. Si vamos a contratar con las distribuidoras, yo creo que el manual te indicaría que tenemos que esperar entonces que sean sujetos de crédito, ¿no? Pero el sistema no creo que pueda esperar eso, porque vas a dejar otro periodo importante sin invertir y el sistema eléctrico siempre te pasa la factura en términos de cortes. Por lo cual, para seguir creciendo, se tiene que diseñar ese nuevo marco, pero explicar cómo llegamos ahí. Y en ese sentido, las distribuidoras deberían utilizar o basarse en sistemas regulatorios de transición que ya funcionaron, por ejemplo, Brasil en los primeros años 2000, donde las distribuidoras tenían un sistema regulado por el operador central que administraba de una manera isonómica y transparente el acceso a contratos de largo plazo. Las distribuidoras requerían su energía, el ONS administraba unas licitaciones de energía. Eso implicaba que para el consumidor final la licitación exprimía precios de manera extremadamente eficiente y se vio eso en la curva, como pasó con Renovar. Y eso me parece que es lo que está faltando claridad respecto de cómo vas a hacer un proceso transicional de contratación transparente y global de las distribuidoras a largo plazo, y eso va a generar nuevos proyectos, más crecimiento y capacidad de financiarlos. En el medio no puedes esperar que las distribuidoras sean sujetas de crédito. Y después, en términos del Mater,
me parece que hay que discernir si realmente podés seguir creciendo en ese mercado, que hasta ahora ha sido un círculo virtuoso, pero si se agota ese mercado, en realidad lo que vos tenés que hacer es regular para que los grandes industriales que todavía permanecen en las distribuidoras tengan la capacidad de adquirir su energía en el mercado sin tener el riesgo de la percepción que algunos tienen, no digo que eso sea el caso, pero la percepción que tienen sobre si la calidad de servicio de la distribuidora va a estar dependiendo de si son clientes en el commodity o no. Porque siempre son clientes en el servicio de distribución, pero hay que ver si lo son en ese sentido. Entonces eso hay que resolverlo, y eso si se resolviera llevando a los goodies, por ejemplo, al mercado, creo que las compañías como las que nosotros representamos podríamos seguir construyendo y creciendo en ese sentido con energía eficiente. Ahora, en el medio me parece que tenés que regular la transición, administrar la transición como un círculo virtuoso y después dejar claramente dónde llegás. El problema de las transiciones en América Latina, por ejemplo en el caso de Chile, es ¿qué es lo que prima? ¿Prima un objetivo de reducir el costo del sistema inmediatamente o prima un objetivo de crecimiento del sistema? Porque si no creces tenés un problema grave. Y me parece que está mal entendido la dicotomía o la oposición entre reducir el costo del sistema y crecer, porque si nosotros incorporamos energía renovable siempre va a ser muy eficiente y el costo del sistema va a seguir bajando. Pero si vos capturás segmentos del mercado con energía ya amortizada y no le permitís espacio a contratar a los nuevos proyectos, entonces vas a desestimular el crecimiento. Creo que hay que resolver ese dilema entre, como lo resolvió, por ejemplo, Brasil. Brasil dijo energía vieja, energía nueva, estas son las licitaciones de esta forma, estas son las licitaciones, y evitás canibalizar un mercado que requiere no solo bajar el costo del sistema, que se puede hacer, sino también crecer y crecer fuerte. Santiago. Bien, estaba pensando, estoy de acuerdo, me gustaría agregar que el crecimiento, digamos, o la contratación de las distribuidoras es un tema complejo que en todos estos últimos años de la privatización como sistema no fuimos capaces de resolver, porque en definitiva el para qué me contrato como usuario, distribuidor o demandante debería tener que ver o con un racional de acotar volatilidad de precios o para asegurarme el suministro en situaciones de escasez. No pasa ninguna de las dos cosas con las distribuidoras, con lo cual, para una transición en donde ninguna de esas dos cosas sea una realidad, o deberíamos pensar en sistemas de contratación tipo pools y demás, donde los generadores ofrezcamos, digamos, nuestra energía y demás, pero en algún momento en el futuro creo que el incentivo a la contratación eficiente tiene que venir acompañado de la necesidad de acotar o volatilidad de precio o asegurarme el suministro. Y esos son los dos elementos que para un distribuidor que tiene en su red X cantidad de usuarios finales es un tema no menor, porque el riesgo-precio no es un riesgo que hoy tenga la distribuidora en cuanto a la provisión de energía, ¿no? Entonces, creo que tenemos que resolver eso como sistema y las experiencias internacionales, coincido, hoy tenemos bastante para aprender, lo mismo que nos ha pasado con el desarrollo de renovables. Argentina entró relativamente tarde con respecto a otros países del mundo al desarrollo de renovables, pero eso nos permitió capturar lecciones aprendidas, ¿no? Creo que tenemos que hacer lo mismo con la contratación de la demanda de las distribuidoras. Janine, desde una mirada regional con la presencia de Atlas, teniendo en cuenta también experiencias de otros países acá en la región, me gustaría hablar un poco de, entre comillas, la falla de mercado. Tenemos una en Chile con que hay tanta energía solar que la energía vale 0. Ahora, ¿cómo se puede resolver eso y qué otras experiencias también en México, en Brasil, estás viendo como desafíos? Es una excelente pregunta. Yo no sé si son puras fallas de mercado y quizás quiero cambiar el vocabulario que utilizo y pensar más bien en cuáles son las oportunidades que se presentan. Sí, es cierto que pues en el norte de Chile hay muchísimos proyectos solares que durante el día, pues sí, o sea, el precio de energía es 0, pero encima de eso
el operador del sistema no te permite inyectar tampoco la capacidad. Y lo que le pasa a muchos es que su contrato con el cliente tiene un precio diferente por otro nodo de retiro de la electricidad. Y eso ha causado muchísimos problemas con los generadores renovables, particularmente en esa zona, pero yo diría en todo Chile. ¿Qué es lo que pasa? Número uno, sí tienen que haber inversiones en transmisión. O sea, yo creo que mis colegas acá están completamente de acuerdo. Yo diría que es que no son problemas únicos Argentina. México tiene el mismo problema, definitivamente Chile, hasta en Brasil vemos curtailment, donde realmente nosotros no necesariamente lo esperábamos. Entonces, como parte de la pregunta, ok, tienen que haber o sea, estas inversiones a la infraestructura de transporte, pues ¿quién paga por eso? Y yo diría que en todos los países, o sea, es un tema de conversación muy difícil y cada regulador, cada administración en su propio país va a estar tomando decisiones diferentes por diferentes razones, ya sea política, social, etcétera. Entonces yo diría que ese es un reto importante. Ahora, hablemos de cuáles son las oportunidades, porque hablando, por ejemplo, un proyecto que está colocado, o sea, colocalizado, un behind the meter, por ejemplo, esa es una excelente opción. Es también la razón por la cual nosotros tenemos una estrategia de poner baterías en el sistema. Y en diferentes países tenemos quizás unas metas más ambiciosas que otras, pero es que sí, nosotros vemos muchísimas posibilidades y yo creo que una empresa como Atlas está muy bien posicionada para tomar ventaja y ofrecer soluciones donde quizás otros se les dificulta, ¿no? Y otra solución a veces es simplemente, pues vamos a entrar en arreglos con otros. Oye, quizás tú tienes un proyecto convencional y yo tengo uno que genera con fuentes intermitentes. Hagamos un arreglo, a ver, tú me vendes parte de tu generación, yo te vendo parte de la mía y podemos formar curvas interesantes. Entonces, quiero regresar al punto de por qué es que nosotros desarrollamos proyectos, los financiamos, los construimos y los operamos. Es porque estamos acompañando clientes. Y nuestros clientes en su mayoría son industriales, mineras, data centers, que ahora es un sector sumamente interesante por toda Latinoamérica. Ellos están demandando energía renovable, pero por ejemplo en el caso de las data centers necesitan 24/7. Oye, ¿cómo es que nosotros con proyectos en su mayoría fotovoltaicos vamos a poder cubrir esa necesidad? Eso requiere muchísima creatividad. Entonces, todos estos retos que vemos por los diferentes países, yo creo que nosotros lo vemos del otro lado, a ver cómo es que nosotros vamos a poder entrar y cubrir las necesidades que hay, siendo creativos, buscando nuevamente los proyectos de calidad, con buenos estándares de ambiental y social, porque eso es lo que se nos exige. Y toda esta complejidad, yo creo que es que hay que repensarla y ver cómo es que nosotros llegamos ahí. Obviamente, todo de lo que estoy hablando pues requiere unos costos importantes, ¿no? Yo creo que una de las cosas interesantes que se mencionaron en el panel anterior es, bueno, es que, o sea, el costo de oportunidad del capital, ese es un tema muy relevante para nosotros, ¿no? Entonces, en todo este rompecabezas de retos, soluciones, también nuestras presiones internas y lo que se nos exige, yo creo que nosotros estamos muy esperanzados y vemos muchísimas oportunidades en todas estas jurisdicciones. Janine, a propósito de lo que dijiste del costo de capital, que en Argentina todavía es muy alto, si yo fuera un decisor de políticas públicas, un secretario de Estado, un legislador,
que vi por acá. ¿Qué tengo que pensar para que Atlas llegue a la Argentina? Es una excelente pregunta y vamos a tener que pensar mucho para darte una buena respuesta. Participando en esta conferencia, la verdad es que he escuchado muchos puntos muy positivos. O sea, he tenido la oportunidad ahora de aprender un poquito más de la ley RIGI y yo creo que se ve muy interesante. Yo creo que no podemos olvidarnos de lo que es el track record que ha tenido Argentina. Y otro de los participantes del panel anterior mencionó algo como que sí, hay un proceso de un marketing que se tiene que hacer. Yo creo que es muy importante tener esa paciencia con el inversionista internacional. Es que aquí falta mucha explicación. ¿Cómo es que le vamos a dar certeza a inversionistas que muchos han sido quemados en el pasado y han visto pues sus inversiones captadas y sin poder repatriar fondos, por ejemplo? Yo no quiero ser negativa, pero lo cierto es que he escuchado mucha cosa positiva hoy, entonces he tomado nota. Vamos a ver. Hablando justamente de RIGI, Mariela Beljanski dijo más temprano, es hacer como si Argentina no fuera Argentina. En este caso, también es una salida del cepo a medida para los nuevos proyectos. Santiago, ¿esto es suficiente, el RIGI, o también piden salir del cepo por completo? Como dije, seguimos haciendo proyectos, seguimos desarrollando. Hoy estamos, como comentaba, con proyectos por 500 millones de dólares en diferentes etapas de construcción. Y este último que mencioné, el quemado, que entraría en el RIGI, ya era un proyecto que queríamos desarrollar. El RIGI nos permite hacerlo, nos da las herramientas para hacerlo. Por supuesto que si eso está, si la eliminación del cepo es general, seguro que incentiva proyectos que probablemente hoy por la escala no entrarían en el RIGI, se pueden hacer, por ejemplo, a nivel de escala de generación distribuida, no habría proyectos en el RIGI, ¿no? Distribuida por ser chicos. Pero en nuestro caso, por el tipo de proyectos a los cuales apuntamos, lo seguimos haciendo como lo veníamos haciendo, ¿no? Entonces, este crecimiento sigue y quizás haciéndome también eco de lo que hablaba Janine del aprovechamiento de oportunidades, comento un proyecto que en nuestro caso es pequeño porque es un piloto, pero nos permitió usar gas de antorcha, gas de flare, para con eso generar una planta para el minado de criptomonedas, de Bitcoin. Entonces es como la búsqueda de oportunidades nos permite aprovechar productos que no tendrían valor comercial porque ese gas no tiene acceso a gasoductos, por calidades y demás cuestiones, en donde podemos convertirlo en algo que da valor para, por ejemplo, en este caso, data center, criptomonedas, lo que fuera, ¿no? Entonces creo que todavía tenemos oportunidades de hacer eso. Así que nada, me parece que está bueno por lo que decía Janine. Bernardo. La pregunta del RIGI. Sí. Mirá, quizás la ventaja que tenemos con YPF Luz que somos locales, ¿no? Creo que vos lo decías de manera mucho más respetuosa. Por lo cual nosotros tenemos una enorme tasa de reinversión y miramos a largo plazo. Nuestros proyectos esperamos que despachen energía eficiente y renovable durante 20, 25 años, por lo cual pensamos primero muy largo plazo. Respecto del RIGI y si eso nos cambia de jurisdicción, me da la impresión que no. Y si tuviéramos tiempo, hiciéramos una encuesta acá, tuviéramos como un modelo de lo que es un parque solar, por ejemplo, que es la tecnología más competitiva ahora, y le preguntáramos a la audiencia cuál creen que es el mayor componente de costo de un parque solar, podríamos discutir si son los paneles, los trackers, los inversores, los cables, la obra de las subestaciones, el BOP, el resto de la obra civil. Y la realidad que ese sería el orden si lo viéramos en términos de costos de fierros, pero no sería el orden de los insumos más importantes. El insumo más importante que tiene una industria capital intensiva como la renovable es el costo del capital. Y ambos mis colegas de panel lo decían. Entonces, ¿nosotros nos podemos abstraer del costo del capital de Argentina? No. Entonces, ¿qué es el RIGI?
el RIGI y los PPAs garantizados por el Banco Mundial en renovar, esas instituciones que se establecen en soluciones transicionales son las que nos permiten no obviar el costo del capital, pero permite que muchos inversores, a pesar de haberse raspado eventualmente los últimos años, consideren el costo de capital diferente a lo que dice la pantalla de Bloomberg ahora. Y eso es extremadamente poderoso, en el sentido de, si vos podés creer, y la respuesta mía es el RIGI solo no, definitivamente no, pero si vos podés creer que hay un conjunto de instituciones transicionales, ¿no? El propio subsecretario de Minería hablaba del RIGI como el objetivo de esfuerzo fiscal que el gobierno ve a largo plazo, y es excelente escucharlo. Pero en definitiva estamos hablando de soluciones e instituciones transicionales. Eso creo yo que realmente reducen la percepción de los inversores del costo del capital, y eso genera más actividad y mayores proyectos. Ahora, no reemplaza un país que tiene una estabilidad regulatoria institucional de décadas. No, tenemos que hacer el esfuerzo los argentinos de cumplir nuestros contratos, de no tentarnos con una solución de corto plazo para resolver un problema actual y no dejar de dar las señales de crecimiento, porque eso nos lleva a la eficiencia, reduce el costo del capital y reduce el precio de la energía. Hablando un poco sobre infraestructura y cuellos de botella también en la transmisión eléctrica. Ponernos, que Argentina como país se ponga a invertir en redes de transmisión puede tardar 3 o 4 años, y sin embargo el cuello de botella lo tenés hoy y tenés que además generar para satisfacer una demanda creciente. ¿Qué oportunidades ven ahí para estos primeros 3 o 4 años en el cual van a faltar las redes? Y les pregunto a Bernardo y a Santiago también si las generadoras también pueden invertir en sus propias redes para resolver estos problemas. Sí, si me permitís, yo arrancaría definiendo, si querés, esto en 3 niveles. Tenés un problema gravísimo que tiene un corto plazo de ser un problema, nada más que 35 años, que es la transmisión troncal. Entonces estamos hablando del AMBA, de las grandes líneas de transmisión que llevarían energía eficiente de, por ejemplo, sur de Buenos Aires al AMBA. Y hay discusiones sobre en qué marco los privados podrían competir por esas obras y en definitiva construir y operar. Y eso es muy importante, como decís vos, los plazos solo de los permisos va a ser el plazo que vos insinuabas. Va a llevar tiempo, pero lo más importante es empezar enseguida. El marco regulatorio hay que diseñarlo para que sea viable, sea financiable. No está claro eso, y si vos escuchás a los actores, preocupa que todavía no esté claro. Quizás yo tengo, como aprendí con Janine trabajando juntos, una visión muy financiera de que si no es bancable, si no es financiable, no va a ocurrir. Por desgracia, los últimos 20 años no me he equivocado mucho, pero el segundo nivel entonces es un tema donde vos tenés la necesidad de atender a tus clientes donde necesitan la energía y no está el sistema. Empresas muy relevantes como YPF Luz, que lo mencionaba, o Geneia, están trabajando en soluciones de transmisión para proveerle energía a la minería de litio y a la minería de cobre. Necesitas también un marco regulatorio, lo estamos discutiendo, y tenés que resolver viejos problemas de limitaciones de acceso o exceso de apertura de acceso, porque tenés el peor de los dos mundos, respecto de si podés construir una línea de transmisión y si la podés usar o no. Eso es un tema que lo tenés que resolver rápido. Entonces, ahí tenés una oportunidad, los plazos son menores, las obras se pueden hacer y algunos grandes generadores las pueden financiar. Pero necesitas resolver el marco regulatorio y tenés que evitar que pase como pasaron con los caños de gas a Chile, que por no coordinar la oferta, termines multiplicando la oferta y termines en un escenario donde no hay coordinación de obras que son por definición monopolios naturales, son de infraestructura, y termines multiplicando la infraestructura y no la puedas pagar después, que fue el caso de los caños a Chile. Entonces creo que hay un tema de coordinación ahí, que lo puede hacer el privado, lo puede intentar, lo puede hacer el regulador. Creo que hay trabajo que hacer.
Lo estamos intentando hacer también desde la Cámara Eólica, que hoy es la Cámara de energía solar y eólica de Argentina más relevante. Y tercero, tenés un tercer nivel que es prometedor y que implica soluciones de cortísimo plazo, donde los generadores se pueden comprometer con CAMESA y con el regulador a hacer obras que permitan inyectar en algunos corredores nueva energía eficiente. Y eso es algunas inversiones en subestaciones, algunas inversores en infraestructura eléctrica, no quiero entrar en detalles aburridos, capacitores o grandes subestaciones o pequeños tramos de grandes líneas que vayan resolviendo estos temas de cuellos de botella en algunos puntos específicos del mapa. Eso puede traer generación nueva y eficiente donde hay energía, donde hay buenos recursos renovables. No podemos ir al peor escenario que estamos construyendo en zonas de recursos que son peores a los que tenemos, pero que en realidad pueden tener acceso a la transmisión. Va a pasar que podemos proponer obras financiadas por el privado, pero tienen que tener un marco regulatorio que los haga sustentables y los haga financiables. En eso estamos trabajando ahora y yo en eso soy más optimista, especialmente en los plazos. Santiago. Coincido, digamos, claramente para poder incluir una línea, no importa el tamaño de la línea, en un proyecto de generación, es importante poder tener la capacidad de usar esa línea a capacidad plena, ¿no? Entonces, cuando es un desarrollo como el de la demanda minera que mencionó Bernardo, podemos pensar en líneas de alta tensión porque el potencial de la demanda minera permite justamente usar esa línea en su capacidad plena. Cuando hablamos de líneas de transmisión, si quisiéramos seguir aprovechando, por ejemplo, los vientos de la Patagonia, de 3.500 kilómetros o distancias en donde un solo generador o un solo demandante no va a poder usar la capacidad de esa línea a pleno, y ahí coincido también, hay que recurrir a soluciones en las cuales, ya sea por un mecanismo de coordinación, privado, estatal, el que fuera, pero tenemos que ser, en definitiva, todos los usuarios, de un lado o del otro lado de la punta de la línea, quienes podamos ser parte del desarrollo de ese proyecto. Si no, no lo vamos a poder hacer. No va a haber un solo generador o un solo demandante que pueda ampliar el sistema de transporte en 500 kilovolt para líneas de miles de kilómetros de longitud, ¿no? Claro. Lo torna inviable a mi juicio, por lo menos. Con lo cual sí, y ese mecanismo de coordinación, bueno, puede tener diferentes aspectos, diferentes formas de ser estructurado, pero en definitiva creo, y también acá tomo lo que decía Bernardo, coincido, hay trabajos, por ejemplo, desde la Cámara de Energías Renovables, Cadera, hace un par de años se publicó un trabajo donde con la asistencia de técnicos especializados se identificaron ampliaciones menores de transporte que solucionan, por supuesto, problemas puntuales. Para los estructurales hay una identificación de ampliaciones mayores que habría que hacer con sus montos, con sus plazos, pero que en definitiva las menores sí pueden ser parte de un desarrollo, un proyecto de uno o más generadores o demandantes, y las mayores requieren que actuemos en forma coordinada como mercado, ¿no? Janine, ¿qué puede aprender la Argentina de la experiencia de otros países de América Latina respecto al desarrollo de infraestructura? Muy buena pregunta. Tengo que empezar por estabilidad jurídica, regulatoria, instituciones serias que no te cambien las reglas del juego de un día para otro. Yo creo que Argentina puede mirar a casos de otros países, incluso donde en los últimos años se han tenido, no quiero decir conflictos, pero se han puesto trabas en el desarrollo de renovables y ver realmente cuál es el efecto que han tenido. O sea, por ejemplo, México ha pasado un par de años en donde nadie está invirtiendo en renovables. Nosotros tenemos proyectos de desarrollo, pero es porque estamos esperando que ocurra ese destrabe. Pero han pasado unos cuantos años en donde, a pesar de la grandísima demanda que tienen, todas las necesidades que tienen, posibilidades, el friendshoring, que es un término que acabo de aprender acá en esta conferencia, no se tiene la inversión. Entonces, también yo creo que se pueden ver los casos en donde, pues, por complejidades en los trámites de permiso, cuánto toman, etcétera. O sea, aquí hay mucho trabajo que se puede hacer
en términos de cómo se pueden agilizar los trámites. Yo creo que en el panel anterior escuchamos, o sea, no es que vamos a reducir los estándares, pero vamos a buscar maneras más eficientes de hacer los trámites para que pues, la permisología se pueda hacer con menos plazos, etc. Y planeación, o sea, una planeación centralizada, bien pensada. Yo creo que mirando otros países que han tenido sus éxitos, han sido, pues realmente es que los reguladores y la administración en curso ha tenido una cierta apertura a escuchar el sector privado, a escuchar pues cuáles son los puntos que podrían ser puntos de dolor para el inversionista y ver cómo podemos tomar esas preocupaciones en cuenta cuando se está redactando la regulación. Yo creo que, no sé, yo esperaría que en este momento, pues, y con este empuje de la nueva ley, sea también un momento interesante para que en Argentina, o sea, puedan tomar esa perspectiva también de los comentarios de la subsecretario. Pensaría que es un buen momento para que se escuchen los diferentes stakeholders y que puedan aportar, que puedan también participar en esa planeación. Estamos hoy particularmente en el Día del Hidrógeno. El Congreso está empezando a debatir una ley especial para desarrollar el sector de hidrógeno verde. La semana pasada en un foro de Alemania contaban que están desesperados por comprarnos energía verde acá a la Argentina. Les quiero preguntar qué tan cerca estamos de poder desarrollar ese mercado acá en el país. Bernardo. Mirá, yo creo que la analogía que puedo hacer, porque seguramente sea el más viejo evidentemente del panel, es que cuando yo era joven nosotros hablábamos de LNG como un proceso extremadamente caro para conseguir un vector para transportar gas natural, ¿sí? Eso es lo que se hablaba. Y en ese momento era definitivamente el gas natural un combustible de los menos contaminantes. No combustible limpio, combustible menos contaminante que los otros. Ahora bien, si vos vas 30 y tantos años, 25, 27 años adelante, hoy estás en un dilema donde tenés que encontrar un vector para transportar un combustible renovable o de origen renovable. Ese vector no está claro cuál es. Si es hidrógeno criogenado, como fue el caso del gas natural, si es amoníaco, si es alguna forma que permita transportarlo eficientemente. Ahora bien, los ciclos en los cuales la oportunidad del hidrógeno verde se acelera o se detiene, tiene más que ver con el estímulo que puede representar en los países centrales la existencia de un impuesto al carbono, o sea, un carbon tax. O sea, si el usuario tiene la obligación regulatoria de internalizar los costos de sus emisiones para el planeta, entonces la oportunidad del hidrógeno verde está ahí, está cerca, porque eso va a motivar lo que, usando otro anglicismo, los breakthrough tecnológicos, los descubrimientos tecnológicos que tienen que hacer eficiente la posibilidad de transportar hidrógeno en cualquiera de sus formas. Entonces, hoy no está ese vector. Creo que es importante que países como Argentina trabajen dada lo que hablábamos de la Patagonia, creo que el caso de Chubut que mencionabas es importante. Entonces tenemos extensiones de tierra muy importantes, recursos eólicos fantásticos, tenés agua de mar, por lo cual la cadena de hacer algo parecido a un amoníaco verde, lo que sea que pueda ser transportado, Argentina podría ser un jugador muy eficiente a nivel global, más allá de que esté lejos de los mercados centrales. Ahora, estamos trabajando en eso, tenemos que trabajar en el desarrollo de esos sitios, de la posibilidad de
encontrar la tecnología para hacer la producción de energía renovable más eficiente del planeta, porque para poder hacer eficiente el hidrógeno verde tenés que producir energía a costos que nosotros no conocemos. No solo estamos lejos, me refiero, no los conocemos. Entonces, escala monstruosa, mucha eficiencia, las soluciones de almacenamiento que hablamos, porque la energía igual va a seguir siendo intermitente. Entonces, me parece que todo eso tiene que pasar. ¿Cuándo va a pasar? Cuando los países centrales tomen las decisiones ejecutivas de internalizar los costos de las emisiones. Hoy no pasó. La guerra de la invasión rusa a Ucrania también detiene un poco esos temas porque Europa se encuentra estresada por los altos costos de importación de energía. Entonces, me parece que veníamos en una velocidad importante. Esta incertidumbre genera, si querés, algún tipo de freno. Pero sí, empresas como Geneia van a estar trabajando en poder ser un proveedor eficiente de energía renovable para esa cadena. Santiago. También estamos trabajando en este escenario de la potencial producción de hidrógeno verde en Argentina. Coincido, no lo vemos en el corto plazo. El hidrógeno claramente es un vector de transporte energético de energías renovables, por ejemplo, de Argentina hacia el mundo, pero en este caso necesita no solamente resolverse el transporte, sino además resolverse el cómo después ese usuario que le doy hidrógeno, cómo lo utiliza, porque es una de estas veces en las cuales nos encontramos en la necesidad del desarrollo de toda la cadena de valor que se asocia al hidrógeno, para usarlo a escala, digamos, mundial, con un vector que tiene menos densidad energética o energéticamente es menos fuerte en términos de la energía que puedo transportar por unidad de volumen que un hidrocarburo, gas natural, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que resolver todo eso para que pueda justamente los economics hacerlo posible, porque si no, si lo tenemos que sostener para que suceda, en la medida que haya una curva de aprendizaje que nos permita ver que eso va a mejorar, puede ser posible, si no, no. Entonces, creo que nos plantea un desafío enorme que es el de adaptar toda la cadena de valor de uso del hidrógeno para que sea posible. Un último tema que me gustaría desarrollar en los 7 minutos que tenemos es el tema de, hablaste Bernardo sobre impuestos al carbono. La posibilidad de desarrollar en Argentina y en la región también mercados de bonos de carbono. Empiezo por vos, Janine. La verdad es que me parece un tema muy interesante. No creo que estoy en posición para hablar mucho sobre eso. Bernardo. Mirá, nosotros, Geneia, desde el año 2016 o 2015, que certifica y vende bonos de carbono. Por lo cual, somos uno de los pocos actores que ha desarrollado los procesos y cada uno de nuestros proyectos eólicos y solares fueron certificados para poder proveerle a nuestros clientes bonos de carbono, certificados de origen de la generación renovable, por lo cual, más allá del tamaño relativo, en Argentina eso está desarrollado y funciona. Cuando yo empecé en este tema hace muchos años, el valor circunstancial de los bonos de carbono para un proyecto eran un suplemento relevante en términos de ingresos. Hoy no lo son, pero sí los jugadores tienen vocación de seguir produciéndolos porque en definitiva le tenemos que dar un producto a nuestros clientes. Nuestros clientes lo demandan y lo requieren. En Argentina se está hablando de un cambio en la regulación donde se internalicen los temas de emisiones a través de mercados de carbono, donde los usuarios o generadores que en su proceso de producción generen emisiones puedan acceder a adquirir los bonos para compensar, digamos, ¿no? Y eso es una excelente idea que requiere un montón de trabajo. La clave acá de las ideas siempre es cómo las bajás a tierra y cómo las implementás, ¿no? Pero hay mucho por hacer y sí es una oportunidad y en la región sí está desarrollado, me consta. Lo que siempre uno se pregunta es, bueno, ¿cómo sigue esto? Porque en definitiva
hay comunión de estándares, hay definiciones internacionales y después los países centrales siempre dan la nota en el sentido de si van a dar un paso al frente respecto de llevar esto a otro nivel, ¿no? Me parece que falta la duda respecto de quién puede arcar con esos costos, como mencionaba el caso de Europa, que no quiere, no puede hacerlo, y un poco el mercado está en esa expectativa, ¿no? Santiago. No, Sí. disculpa, yo no te había entendido la pregunta, pero ahora escuchando a Bernardo, definitivamente sí. Nosotros estamos en una posición muy similar. Obviamente, y siempre muy enfocados en qué es lo que está buscando el cliente, sí nos aseguramos que en nuestros proyectos tomamos todas las medidas posibles para estar listos, ya porque siempre van a haber unas ciertas requisitos, certificaciones, o sea, no es el meramente yo produzco energía renovable y por tanto te puedo dar un certificado, sino que eso conlleva también cierta labor muchas veces en temas ambientales y sociales. Y sí, nosotros estamos también en esa misma, pongamos, punto de inflexión en donde definitivamente estamos mirando los mercados, estamos siguiendo la taxonomía europea, comenzando todo el trabajo que se tiene que hacer para poder cumplir, principalmente porque sí, no solamente tenemos que cumplir con regulación, pero es que vemos muchas oportunidades en este mercado. Santiago. De nuevo, coincido. Nosotros también desde el primer parque eólico certificamos los bonos, los utilizamos en medida de las necesidades de cada cliente. No han permitido hasta ahora como valor ser la diferencia entre el desarrollo o no de un proyecto, ¿no? Y la duda de 5 años vista, ¿cuánto van a valer en términos relativos un proyecto los bonos de carbono? Yo hoy no lo sé responder, ¿no? Me es mucho más fácil poder responderlo con la parte de costos tecnológicos o el OPEX de un proyecto que cuánto van a sumar o no la venta de bono de carbono. Es un tema interesante, seguimos trabajando, pero hoy le pongo un signo de pregunta en términos de relevancia contra otros aspectos de un proyecto. Bueno, muchas gracias a todos. Llegamos al final de la jornada. Bernardo, Janine, Santiago, muchas gracias. Muchas gracias.